Amigos oyentes de Tacna, muy buenas noches, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. El país está discurriendo por una situación absolutamente crítica como consecuencia de las acciones de corrupción de esa organización criminal que el Ministerio Público ha identificado y lamentablemente el cabecilla de esa estructura criminal sería el presidente de la República, Pedro Castillo. Eso según la hipótesis y la teoría penal del Ministerio Público, no de una especulación de un medio periodístico o de la opinión pública, sino del Ministerio Público. Ahora bien, el coronel Harry Colchado fue designado por el Ministerio del Interior con el visto bueno, con la aprobación del Comando Policial como coordinador de un equipo especial que está colaborando como apoyo, como soporte técnico del Ministerio Público para investigar precisamente a esa estructura criminal que estaría operando y teniendo como base de operaciones a Palacio de Gobierno y que estaría encabezado, insisto, según el Ministerio Público, por Pedro Castillo. El coronel Colchado, en cumplimiento de su responsabilidad funcional como policía, en el cumplimiento de su responsabilidad constitucional, está realizando las acciones que corresponden a su tarea, a la investigación encomendada por el Ministerio Público, pero resulta que esa tarea constitucional y legal se ha convertido en una amenaza para el presidente de la República, para el que, según el Ministerio Público, es la cabeza de la organización criminal y que está sistemáticamente hostigándolo, sistemáticamente acosándolo, sistemáticamente generando una situación que ya cruzó la línea de la legalidad y se ha convertido en un amedrentamiento y en perturbación a la investigación y a la administración de justicia que los abogados de la defensa legal del coronel Colchado están denunciando ante el Ministerio Público por esta actitud, por esta conducta ilegal de el presidente Castillo y por supuesto también porque se está vulnerando los derechos fundamentales de un coronel de la policía. Lo que estamos al frente, amigos de Tacna, de un jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, según una carpeta fiscal, según colaboradores eficaces, habrían coimeado, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas habría coimeado para ascender a generales en la Policía Nacional. Estamos en una situación en que el presidente, según la carpeta fiscal, habría cobrado hasta $45,000 para ascender a coroneles al grado de general. Y precisamente ahora, el coronel Colchado, que está investigando en apoyo al Ministerio Público esa situación, está siendo amenazado, está siendo hostigado, está pretendiendo que sea expulsado de la policía precisamente por el presidente Pedro Castillo. Estamos en una situación absolutamente crítica y creo que la reserva moral, los peruanos de bien, especialmente el pueblo de Tacna, que siempre nos recuerda la dignidad de ser peruano, tenemos que estar atentos y levantarnos cuando esa corrupción termina siendo tan ignominiosa y nos va a obligar a pronunciarnos y a salir a las calles. Doctor Vargas, en la experiencia que usted tiene, ¿no?, en el Ministerio del Interior, ¿cómo se dan, digamos, o cuáles son las normas, ¿no?, que facultan, digamos, las asignaciones del cargo para oficiales superiores? A ver, aun cuando se pretenda decir que la destitución, la salida del coronel Colchado como jefe de búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior se trató de una decisión administrativa, tenemos que decir que eso es absolutamente falso, porque una decisión de esa magnitud, sabiendo que el coronel Colchado está investigando al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la destitución obedeció
a una decisión política, no a una decisión administrativa. Su salida de la dirección de búsqueda obedeció a esa pretensión del gobierno de castrar, de quitar, de romper los brazos a ese brazo operativo que tenía el Ministerio Público para investigar a esta estructura criminal. Pero por presión de la opinión pública y especialmente por los escenarios penales que se configuraban después de esta decisión del gobierno de sacar al coronel Colchado, han retrocedido. Pero estamos avisados los peruanos de que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el señor Pedro Castillo, sigue con esa conducta insana de hostigar, de amenazar, de amedrentar, de perturbar la investigación en esa tarea que tiene el coronel Colchado junto al Ministerio Público de develar a esa estructura criminal que habría cometido una serie de delitos de corrupción en el marco de una estructura criminal. Muy bien, esta frustrada remoción del coronel Harvey Colchado, ¿considera usted que es digamos, una confirmación de lo que sería la represalia por parte del Ejecutivo contra funcionarios que no serían afines, digamos, a los intereses del Ejecutivo? A ver, pongamos las cosas en su exacta dimensión. El pedido de que se castigue, de que se pase a retiro al coronel Colchado viene precisamente de Pedro Castillo. ¿Y por qué? Porque el coronel Colchado forma parte de un equipo especial de la policía que fue designado por el Ministerio Público para investigar precisamente a Pedro Castillo. Entonces resulta que ahora, para el presidente Pedro Castillo, el Congreso no es una amenaza, sino un coronel honesto que está cumpliendo con su responsabilidad constitucional y legal. Muy bien, estamos en directo con el doctor Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior. En este tema, digamos, que ha obviamente ocasionado muchas críticas al gobierno, constituye un revés, digamos, esta remoción, luego restitución, ¿es un revés para el Ejecutivo? ¿Cómo lo analiza usted? Creo que la defensa legal del presidente Pedro Castillo ha merituado y se ha dado cuenta que estaba entrando a un escenario absolutamente crítico, ¿ya? Y especialmente porque el Ministerio Público anoche se pronunció y dijo que iba a solicitar medidas apremiantes y medidas más drásticas contra esta conducta sistemática de entorpecimiento en las investigaciones y de hostigamiento y de abuso de poder contra el coronel Colchado. Entonces ahí se configuraba la situación de que el Ministerio Público solicite al Poder Judicial la suspensión en las funciones a Pedro Castillo. Y por supuesto eso generó una evaluación de sus abogados y tuvieron que retroceder. Creo que eso es finalmente la explicación de por qué a pocas horas de la salida del coronel Colchado a través de un memorándum de la División de Búsqueda terminaron retrocediendo. Creo que el Congreso de la República, la sociedad civil y especialmente el Ministerio Público y el Poder Judicial tenemos que estar atentos para que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no siga abusando de su poder contra un coronel que está cumpliendo con su responsabilidad que fue asignada. Lamentablemente, esa regla que siempre he señalado, de que no hay peor enemigo para un político corrupto que un policía honesto, se está confirmando en este contexto, en este escenario. Ahora, el día de ayer, por ejemplo, 12 de septiembre, no se ha conmemorado 30 años de la captura del genocida de este grupo Sendero Luminoso. El presidente
del Perú, Pedro Castillo, dice, homenajeó a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional que capturaron al fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso. Pero esto no contraviene, digamos, con estas actitudes de solicitar la remoción, digamos, en este caso del coronel. No se contradice, o sea, en el respeto que debe tener al gran trabajo que desarrolló nuestra Policía Nacional. A ver, pongamos un poquito en su contexto. Primero, nosotros, quien le habla, y el ministro Carlos Basombrío, en el 2017 advertimos de la relación que existía entre el Movadef, el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, con el FENATE, o el FENATEC, que es el sindicato que auspiciaba a el señor Pedro Castillo. Nosotros advertimos de la relación que existía entre este sector vinculado al brazo operativo del grupo terrorista con los que auspiciaron y promovieron la huelga de un sector del magisterio en el 2017. Acto número 1. Acto número 2, finalmente el señor Pedro Castillo fue elegido presidente de la República. Y nosotros dijimos de que había un tema ahí pendiente de explicación respecto a la relación del señor Pedro Castillo con el Movadef. Pero ahora los hechos nos están dando la razón respecto a la relación del Movadef con el gobierno, porque resulta que muchos prefectos y subprefectos y otros funcionarios, especialmente en el sector de educación, están vinculados al Movadef. Entonces, cuando el señor Pedro Castillo se golpea el pecho condenando al terrorismo, para nosotros es solamente una pose política, es solamente un gesto político, no es en realidad ese rechazo del peruano que fue afectado, que fue agraviado por un grupo terrorista que pretendía tomar el poder a través de la violencia. Recordemos que hay muchos prefectos y subprefectos y otros funcionarios públicos que forman parte del Movadef. Número 1. Número 2, precisamente ayer, cuando festejábamos los 30 años de la captura del mayor criminal y genocida, Abimael Guzmán, el señor Pedro Castillo ordenó el cese de la erradicación de la coca ilegal en el BRAE. ¿Y qué es el BRAE? Es la zona cocalera donde se produce el 70% de la cocaína en el Perú. Es decir, de las 850 toneladas métricas que se produce en el Perú anualmente cocaína, por lo menos 650 se producen en el BRAE. Y ayer el gobierno del presidente Castillo ordenó el cese de la erradicación de la coca ilegal, sabiendo que el 95% de esa coca ilegal se convierte en cocaína, sabiendo que esa cocaína financia al terrorismo, sabiendo que ese terrorismo asesina a policías y a miembros de nuestras Fuerzas Armadas en el BRAE. Amigos de Tacna, esa es la situación del Perú. Doctor Vargas, ¿cuál cree, luego de que nos ha brindado esta información que obviamente no es conocida por toda la población peruana, cuál será el sentir, digamos, de la población y sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, respecto a estas medidas que se están tomando? Es preocupante. Absolutamente preocupante, pero mucho más preocupante que el día de hoy algunos congresistas de la República se hayan manifestado señalando que en el Perú no existe una crisis política. Algunos congresistas el día de hoy, cuando se expuso la propuesta del adelanto de elecciones, señalaron que en el Perú no pasaba nada, que era un problema solamente de los medios y de algunos interesados que planteaban un adelanto de elecciones. La verdad es que estamos entendiendo, estamos observando que parte del Congreso se siente muy cómodo con un presidente que forma parte, según la Fiscalía, de una estructura criminal. Estamos viendo que parte del Congreso se siente absolutamente cómodo con la crisis económica, con la situación caótica y apremiante en la que están muchos millones de peruanos por la inoperancia, por la mediocridad
y por la corrupción que sale de este gobierno. Creo que es necesario, creo que es absolutamente necesario que la sociedad civil y los peruanos de bien nos manifestemos, pero no solamente a puerta cerrada, no solamente en las redes públicas, sino es necesario pasear la bandera, como lo hace Tacna, para reivindicar la dignidad de lo que significa el Perú. En la gestión usted ha, bueno, como ministro de Interior, bueno, ha tenido énfasis en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, crimen organizado, ¿no? La protección de inversiones estratégicas. ¿Tienen información, digamos, ya fidedigna, información confidencial? Y este tema que ha esbozado, que ha analizado, sí preocupa, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el peligro para la democracia, la presencia de estas ideologías del Movadef, ¿no? Estas ideologías de esta naturaleza en la sociedad, y sobre todo que nadie hace nada hasta la fecha? A ver, amigos de Tacna, tenemos que ser absolutamente claros y directos. El Movadef es un órgano, es un brazo operativo del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es un brazo operativo del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El Movadef nació en la celda de Abimael Guzmán. El Movadef es parte de esa estrategia política después de la derrota militar del grupo terrorista Sendero Luminoso. Entonces, que no nos vengan a decir que el Movadef es una manifestación política o ideológica inocua o parte de esta posición ideológica de la democracia. No, señor. El Movadef es el brazo operativo, es la ideología de lo que se conoce como el marxismo-leninismo pensamiento Gonzalo. Entonces tenemos que ser absolutamente claros. Los que vivimos en democracia y los que defendemos los valores de la democracia, no podemos coincidir, no podemos tolerar a los que adoptan la posición del Movadef, porque eso es la estrategia de Sendero Luminoso, de esos que asesinaron a más de 60,000 peruanos pretendiendo tomar el poder por las armas. Entonces, cuando un miembro del Movadef ingresa a Palacio de Gobierno registrándose para reunirse con el presidente Pedro Castillo, no nos pueden decir que no nos genere náusea. Sí nos genera náusea, especialmente a los que somos afectados por el terrorismo. Cuando un miembro del Movadef es designado como prefecto o subprefecto, es decir, como representante del presidente de la República, no nos pueden decir que no pasa nada. No, señor, sí pasa porque esos representantes son la proyección de ese grupo terrorista que asesinó a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares. No tienen derecho a hablar de democracia cuando asesinaron y pretendieron tomar el poder empuñando un fusil, o asesinando policías, o asesinando autoridades, o asesinando dirigentes. Tenemos que tener la absoluta claridad. O estamos con la democracia, o normalizamos a un grupo terrorista, al brazo operativo de un grupo terrorista. Yo, por supuesto, desde siempre, tengo absolutamente claras mis convicciones democráticas y combato firmemente al Movadef y al Sendero Luminoso y al narcotráfico que lo financia. Hacen falta realmente esas voces también que puedan hacer ver y analizar, digamos, y proyectarse, ¿no?, en el tiempo sobre los peligros que pueden cernirse sobre nuestra endeble democracia, más aún cuando usted ha manifestado una vinculación del Movadef con sectores de educación. ¿Cuál sería el objetivo, digamos, con la niñez y la juventud, ¿no? A ver, yo les quiero comentar algo. Y quiero agradecerles por esta oportunidad de hablar con ustedes. En el 2017, cuando se produjo la huelga de un sector del magisterio impulsado por el Movadef, por el CONARE, es decir, por ese sector, por ese brazo operativo del Sendero Luminoso, que era encabezado, que tenía la cara visible al señor Pedro Castillo, yo fui uno de los que representó al Ejecutivo en las negociaciones con los que promovieron, con los que realizaron la huelga magisterial del CONARE Movadef. Porque entonces, desde el 2016 hasta el 2019, yo ocupé el cargo de viceministro del Interior. Y en esa condición me encargaron formar parte de la comisión que negoció
con el CONARE. ¿Y qué es lo que pedía Pedro Castillo y los dirigentes del CONARE? Lo que ellos nos decían era con absoluto desparpajo que si le reconocíamos al FENATEP como sindicato, levantaban la huelga. Si le dábamos la posibilidad de involucrarse en la administración de los fondos de la derrama magisterial, que es un fondo de pensiones y de inversiones del magisterio que mensualmente factura como 3 millones de soles, entonces levantaban la huelga del FENATEP, vinculado al Movadef. Finalmente lo que nos decían era, ustedes reconozcan a este sindicato y levantamos la huelga. Y la respuesta que le dimos es, de ninguna manera íbamos a negociar con el brazo operativo, con el brazo político de Sendero Luminoso. Eso se lo dijimos mirándole a la cara al señor Pedro Castillo y a los otros dirigentes. Pero lamentablemente tenemos que recordar que hubieron bancadas del Congreso del 2017 que apoyaron a Pedro Castillo para que el Congreso reconociera ese sindicato. Pero aún así no los reconocimos. Y recién ahora, con Pedro Castillo en el gobierno, se reconoció al FENATEP y al CONARE como un sindicato, y ahora, como en la década de los 70, antes de que nazca Sendero Luminoso, se están disputando la educación, el magisterio a nivel nacional. Tenemos que llamar la atención de los padres de familia, de la opinión pública, que la educación en este momento se ha convertido en un escenario de disputa de Patria Roja y del FENATEP, es decir, del Movadef. No hay derecho a someter a esa situación ignominiosa a nuestros hijos. Muy bien, doctor Rubén Vargas, nosotros le queríamos agradecer por ese análisis minucioso y detallado de unas noticias que no son muy manejadas por la población, así que ya estamos alertados de la situación que se podría producir, ¿no? Y que definitivamente es importante darle una mirada a este panorama. Ha sido usted muy amable por sus acertadas opiniones. Encantado por su invitación de conversar con ustedes y encantado también de volver a hacerlo cuando ustedes lo consideren. Buenas noches, amigos de Tacna. Muy buenas noches. Muy agradecido, doctor Vargas.